Que Dios bendiga un día más, ¿verdad? Un día más para poder bendecir a nuestras familias, un día más para poder bendecir a nuestros amigos, un día más para poder bendecir a nuestro Dios, un día más para poder vivir aquí en la tierra según la voluntad de Dios, un día más para decirle al Señor, Señor, te amo, te necesito. Señor, mi vida carece de sentido si no estás. Un día más para arrodillarte delante de la presencia de Dios y clamar y pedirle y darle las gracias por todo lo que hace contigo. Hay algo que el ser humano, pues, siempre le ocurre. Y es que se preocupa en demasía, se preocupa muchísimo. Pero no solamente el que no tiene a Dios en su corazón, sino aquel que tiene al Señor en su corazón, que supuestamente debería de depositar toda la confianza en el Señor y aceptar la voluntad de Dios, pues están siempre preocupados, tristes. Y yo quiero que el Señor te ayude a aprender a vivir feliz. Hay algo maravilloso. Él nos ha hecho ser llamados hijos suyos. Eso es impepinable. El que es José, el que un papá no va a dejar. No va a dejar que sus hijos sufran más de lo que puede aguantar. Nuestro papá celestial no va a dejar que sufras más de lo que puedas aguantar. La voluntad de Dios es perfecta. Cuando aprendamos a copiar a Jesús en nuestra vida, cuando aprendamos a hacer lo que Él hacía aquí en la tierra, que Él hacía la voluntad de Dios y aceptaba su voluntad, cuando aprendamos a eso, vamos a ser más felices. ¿De qué nos sirve pensar en el día de mañana si quizás no estés dentro de la voluntad de Dios, que estés aquí o estés allí? No tiene sentido. Hay que confiar en el Señor, hay que confiar que su voluntad es perfecta. El Señor quiere una cosa, que seas feliz. El Señor quiere otra cosa, utilizarte. El Señor quiere otra cosa, que sientas su amor, su cariño, su misericordia, su perdón. El Señor quiere verte feliz, con gozo, con alegría. ¡Qué maravilla! Ese es nuestro Dios. Fíjate lo que dice el Señor. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que envió y llevar a cabo su obra. Esa es maravilloso, hermano. La comida de Jesús es ¿qué? ¿Qué es para Él lo más importante en este momento? Pues en este momento lo más importante para Él era hacer la voluntad del Padre. Para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Hacer su voluntad? Para mí, y gracias a Dios, estoy en la línea de intentar hacer la voluntad de Dios. Pero no solamente hacer la voluntad de Dios, sino hay otra cosa que es más difícil, que es aceptar la voluntad de Dios. Y Jesús también dice, Lucas 2, 22, 42 dice, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa. Allí orando, allí sufriendo, sudando gotas de sangre, porque sabía lo que se le venía encima, sabía que se le venía encima todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, sabía lo que tenía que cargar sobre sus espaldas, sabía por lo que tenía que pasar y lo que iba a sufrir. Pero él le dijo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa. Pero sigue diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está la clave. Que no se haga nuestra voluntad en nuestra vida, porque nuestra voluntad a veces es errónea.
es equivocada. A veces estamos en lugares equivocados. A veces estamos en lugares equivocados. A veces estamos haciendo cosas que no es la voluntad de Dios. Por eso hay que decir al Señor, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Si tengo que pasar por este trance, si tengo que pasar por este problema, si tengo que pasar por esta dificultad, Señor, ayúdame a no pasarla. Pero si tengo que pasarla, que se haga tu voluntad, Señor. No la mía. ¿Por qué? Porque la mía seguramente que va a ser peor que la tuya. Porque la voluntad de Dios es perfecta. ¿Sabe lo que dice en Juan 6:38? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Qué maravilla! Que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida, pero también que nosotros podamos hacer su voluntad. Y para poder hacer su voluntad tenemos que estar muy bien en las cosas de Dios. Tenemos que estar muy cerca de Él. Tenemos que leer cada día la palabra de Dios. Tenemos que buscar de su presencia. Tenemos que tener mucha armonía en nuestra mente. ¿Y cuántas personas leen la palabra de Dios y no tienen armonía en su mente? Solamente piensan en sus cosas. Son unos egoístas. Pero nosotros, los que realmente hemos creído, debemos de obedecer y hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Quitarnos de tanto egoísmo y hacer las cosas por Él y no por nosotros, porque es una tristeza. Para eso vino Jesús. No vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Termino. ¿Para qué estás tú aquí, en la tierra? Tú estás aquí en la tierra para aceptar la voluntad de Dios, para aceptarla, sea la que sea, y para poner en práctica lo que Él te pide que hagas y hacer su voluntad. Que Dios te bendiga y que tengas un maravilloso fin de semana. Nos vemos el lunes.